La mañana del lunes comenzaba con el típico caos del centro empresarial. Coches tocando la bocina, gente apresurada, cafés sirviéndose en vasos desechables, mientras los ejecutivos corrían para no perder sus citas. En medio de esa multitud, Mariana Ferreira caminaba con pasos rápidos, el corazón latiendo acelerado, no por la prisa, sino por la ansiedad que se apoderaba de ella. A sus 25 años, Mariana cargaba sobre sus hombros el peso de una vida que no había sido fácil. Criada solo por su madre, una mujer luchadora que trabajaba como limpiadora en 3 casas diferentes, había crecido viendo de cerca el sacrificio que era mantener a una familia sola. Desde muy joven, Mariana se juró a sí misma que lo haría diferente, que conquistaría un lugar en el mundo a través de los estudios y el trabajo duro. Graduada en Administración de Empresas por una universidad modesta, había enviado su currículum a docenas de empresas, pero las respuestas eran siempre las mismas. Gracias por su interés, pero por el momento no tenemos vacantes compatibles con su perfil. La frustración crecía con cada negativa, y el dinero en casa era cada vez más escaso. Su madre necesitaba un tratamiento médico, y las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como crueles recordatorios de una realidad difícil. Esa mañana en particular, Mariana no tenía ninguna entrevista programada. De hecho, había ido al imponente edificio de espejos de la Corporación Almeida solo para entregar personalmente su currículum en la recepción, un intento desesperado por destacar entre tantos candidatos anónimos que enviaban documentos por correo electrónico. El edificio de 20 pisos era intimidante, todo revestido de vidrio ahumado, reflejando el cielo gris de esa mañana. Mariana respiró hondo antes de cruzar las puertas giratorias. El vestíbulo de entrada era lujoso, con un suelo de mármol reluciente, lámparas modernas y una amplia recepción donde 2 empleadas impecablemente vestidas atendían a los visitantes. Se acercó al mostrador, intentando disimular su nerviosismo. «Buenos días, me gustaría dejar mi currículum para el Departamento de Recursos Humanos», dijo, con la voz un poco temblorosa. La recepcionista, una mujer de cabello rubio recogido en un moño perfecto, apenas levantó la vista del ordenador. «Déjelo allí, en la caja de currículums», respondió, señalando con displicencia una caja de acrílico ya repleta de sobres. Mariana sintió que el desánimo le oprimía el pecho. Su currículum sería solo uno más entre cientos, pero no tenía otra opción. Caminó hasta la caja, y cuando estaba a punto de depositar el sobre, escuchó una voz detrás de ella. «¿Es usted la nueva secretaria ejecutiva?». Mariana se giró rápidamente y se encontró con un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable y corbata azul marino. Tenía una carpeta de cuero en la mano y una credencial colgada del cuello que lo identificaba. «Paulo Méndez, gerente de RRHH». Mariana comenzó a responder, pero fue interrumpida. «Menos mal que ha llegado. Estábamos preocupados. Al señor Almeida no le gustan los retrasos». «Venga conmigo, rápidamente», dijo el hombre dándose la vuelta y caminando hacia los ascensores. El corazón de Mariana se disparó. Era evidente que había un error. Aquel hombre la había confundido con otra persona. Lo correcto sería aclarar el malentendido de inmediato. Pero en ese segundo crucial, mientras veía al gerente alejarse, algo dentro de ella vaciló. Su madre necesitaba medicamentos. Las facturas vencidas estaban apiladas. El alquiler atrasado. La nevera vacía. Todas esas imágenes pasaron como una película rápida por su mente, y antes de que pudiera pensar racionalmente en las consecuencias, sus pies comenzaron a moverse. «Ya voy», dijo ella, siguiendo a Paulo Méndez hasta el ascensor. Dentro de la cabina de espejos, mientras los números de los pisos subían en el panel digital, Mariana intentaba controlar la respiración. ¿Qué estaba haciendo? Aquello era una locura, pero ya era tarde para dar marcha atrás. El gerente hablaba sin parar. «Juliana nos avisó anoche que no podría aceptar el puesto por motivos personales. Fue a última hora, pero afortunadamente usted aceptó venir de todos modos. El señor Almeida es extremadamente exigente, así que espero que esté preparada. Ya ha tenido 5 secretarias en los últimos 2 años. Ninguna duró más de unos pocos meses». Mariana tragó saliva. 5 secretarias en 2 años. ¿Qué clase de jefe era ese? «Entiendo», fue todo lo que consiguió murmurar.
El ascensor se detuvo en el 18º piso. Las puertas se abrieron a un pasillo elegante, con paredes en tonos neutros y cuadros modernos. Paulo la guió a través de una serie de salas hasta llegar a una gran área de trabajo donde varias personas trabajaban en puestos organizados. «Este será su escritorio», dijo él, señalando un puesto cerca de una gran puerta de madera oscura. «Y allí está la oficina del señor Almeida. Está en una reunión ahora, pero debería volver en 15 minutos. He dejado sobre su mesa las instrucciones básicas y los principales proyectos en curso. Cualquier duda, solo llámeme a la extensión 2045. «De acuerdo, gracias», respondió Mariana, sintiendo cómo le sudaban las manos. Paulo asintió y se alejó apresuradamente. Mariana se quedó allí de pie junto al escritorio, mirando a su alrededor como si estuviera en un sueño. ¿O sería una pesadilla? ¿Realmente acababa de hacerse pasar por otra persona para conseguir un trabajo? Eso estaba mal en tantos niveles. Pero allí estaba, y en cualquier momento, el tal señor Almeida volvería. Mariana se sentó en la silla ergonómica, sintiendo el cuero suave bajo sus piernas. Sobre la mesa había un ordenador de última generación, blocs de notas personalizados con el logo de la empresa, bolígrafos importados y una carpeta con diversos documentos. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Había cronogramas de proyectos, listas de contactos importantes, directrices sobre la agenda del ejecutivo e incluso sus preferencias personales. Café negro sin azúcar, reuniones preferiblemente por la mañana, ninguna interrupción durante las sesiones de análisis. Mariana comenzó a leer todo rápidamente, tratando de absorber la mayor cantidad de información posible. Si iba a hacer aquello, necesitaba al menos parecer mínimamente competente. Su corazón latía tan fuerte que temía que los otros empleados pudieran oírlo. 15 minutos pasaron como si fueran 5. De repente, escuchó pasos firmes en el pasillo. Levantó la vista y vio a un hombre acercándose. Alto, de hombros anchos, cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos castaños penetrantes y una postura que irradiaba autoridad. Vestía un traje gris carbón que parecía hecho a medida, y llevaba una carpeta de cuero negra. Rafael Almeida tenía 36 años y era conocido en el mundo corporativo como uno de los empresarios más brillantes y al mismo tiempo más difíciles de su generación. Había asumido la empresa de su padre a los 28 años y en menos de una década había triplicado la facturación, pero su reputación de perfeccionista implacable lo precedía. Pasó de largo junto a Mariana sin mirarla, entrando en su oficina y cerrando la puerta. Mariana soltó el aire que estaba conteniendo. Quizás ni siquiera notara su presencia por el momento. Quizás tendría tiempo para descubrir cómo salir de esa situación. Pero solo 2 minutos después, la puerta se abrió de nuevo y la voz grave y autoritaria resonó. «¿Es usted la nueva secretaria?» Mariana se levantó rápidamente, alisando la falda del único traje que poseía. «Sí, señor, Mariana Ferreira», respondió, intentando sonar segura. Rafael la observó por unos segundos con aquellos ojos analíticos, como si estuviera evaluando cada detalle. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Necesito el informe mensual de ingresos para el final de la tarde. Está en la carpeta roja en el archivo. También necesita reprogramar mi reunión del jueves para el viernes por la mañana y prepárame un café sin azúcar», dijo él sin rodeos, antes de volver a entrar en su oficina. Mariana se quedó allí parada por un segundo, procesando las órdenes. Luego se movió rápidamente. Encontró la carpeta roja en el archivo junto a la mesa, localizó el informe y comenzó a revisar los números. Afortunadamente, su formación en administración la ayudaba a entender los datos financieros. Mientras preparaba el café en la cocina del piso, una empleada simpática de cabello rizado se acercó. «Debe ser la nueva secretaria del señor Almeida. Buena suerte, la vas a necesitar», dijo con una sonrisa solidaria. «Soy Camila, trabajo en el departamento financiero. Para cualquier cosa estoy en la sala de al lado». «Gracias», respondió Mariana, agradecida por un rostro amigable. Volvió con el café y llamó suavemente a la puerta de la oficina. «Entre», ordenó la voz desde el otro lado. Mariana entró en el ambiente amplio y sofisticado. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad.
Rafael estaba sentado detrás de un imponente escritorio de madera oscura, concentrado en unos papeles. Ella colocó el café cuidadosamente sobre la mesa. Rafael tomó la taza, bebió un sorbo y hizo una pausa. Por un momento, Mariana temió haber hecho algo mal. «Está bueno», dijo él simplemente sin apartar los ojos de los documentos. Mariana asintió y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de sí. Volvió a su escritorio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y culpa. Había conseguido superar los primeros minutos, pero ¿hasta cuándo podría mantener esa farsa? Y lo más importante, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? Mientras trabajaba en los informes, tratando de descifrar los procedimientos y sistemas de la empresa, Mariana no podía dejar de pensar en la encrucijada en la que se había metido, pero, al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de ella susurraba que quizás, solo quizás, esa era su única oportunidad de cambiar de vida. La tarde transcurrió a un ritmo frenético. Rafael pedía tareas constantemente, siempre con ese tono directo e impersonal. Mariana corría de un lado para otro, tratando de satisfacer las demandas mientras aprendía los sistemas sobre la marcha. Cometió algunos pequeños errores que, afortunadamente, pasaron desapercibidos, y poco a poco fue cogiéndole el truco a las cosas. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, la mayoría de los empleados comenzaron a irse. Mariana miró la puerta cerrada de la oficina de Rafael y se preguntó si debía esperar alguna orden antes de salir. Decidió llamar a la puerta. «Señor Almeida, ¿necesita algo más antes de que me vaya?» Rafael levantó la vista de los papeles, pareciendo notar por primera vez que ya era tarde. «Puede irse. Mañana a las 8 en punto», dijo, volviendo a los documentos. Mariana tomó su bolso y salió del edificio con las piernas temblorosas. Cuando finalmente llegó a la calle, la realidad de lo que había hecho cayó sobre ella como un jarro de agua fría. Había mentido, se había hecho pasar por otra persona y ahora estaba atrapada en esa situación. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Mariana sacó su móvil y vio un mensaje de su madre. «¿Cómo fue la entrega de currículums hoy, hija?» Sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicaría aquello? Pero cuando llegó a casa y vio a su madre sentada a la mesa, con las manos envejecidas por el trabajo duro, contando las pocas monedas que quedaban, Mariana supo que no había vuelta atrás. Necesitaba hacer que aquello funcionara, al menos hasta que encontrara una solución mejor. «Mamá, he conseguido un trabajo», dijo, intentando sonreír. Los ojos de la mujer se iluminaron y abrazó a su hija con fuerza. «Lo sabía, hija mía. Sabía que Dios te abriría una puerta». En ese abrazo apretado, Mariana sintió el peso de la culpa y la esperanza mezclarse en su pecho. Había comenzado una mentira, pero quizás todavía había tiempo de transformarla en algo verdadero. O al menos era en eso en lo que necesitaba creer para poder dormir esa noche. Las primeras semanas en el nuevo trabajo fueron una montaña rusa de emociones para Mariana. Cada mañana, al despertar, se preguntaba si ese sería el día en que la verdad sería descubierta, pero al mismo tiempo no podía negar la satisfacción que sentía al recibir su primer salario y finalmente poder comprar los medicamentos de su madre sin tener que pagar a plazos con la tarjeta. Rafael Almeida seguía siendo un jefe extremadamente exigente. Sus demandas eran constantes y su estándar de calidad altísimo. Pero Mariana descubrió que, detrás de esa fachada rígida, había una mente brillante y una ética de trabajo que ella admiraba. Él siempre llegaba antes que todos y se iba después de que la mayoría se hubiera marchado. Vivía inmerso en proyectos, siempre buscando la excelencia en cada detalle. En las primeras semanas, la interacción entre ellos era estrictamente profesional. Rafael daba órdenes, Mariana las ejecutaba. Él rara vez la miraba directamente, siempre enfocado en los resultados. Pero poco a poco, pequeños cambios comenzaron a suceder. Cierta mañana Mariana llegó a la oficina cargando una pila de carpetas que Rafael había pedido la noche anterior. Estaba tan concentrada equilibrando los documentos que no vio la puerta de cristal frente a ella. El impacto fue inevitable. Las carpetas volaron por el aire, los papeles se esparcieron por el suelo y Mariana sintió un dolor agudo en la nariz. «¡Cuidado!». La voz grave de Rafael vino de algún lugar cercano. Cuando abrió los ojos, medio aturdida, encontró a su jefe agachado a su lado.
recogiendo los papeles esparcidos. Era la primera vez que lo veía tan de cerca. Notó detalles que nunca había percibido, pequeñas arrugas alrededor de los ojos que aparecían cuando él fruncía el ceño, un ligero aroma a colonia masculina, la mandíbula bien definida. ¿Estás bien?, preguntó él, y había algo diferente en su tono. Ya no era esa voz fría y distante de siempre. Había una pizca de preocupación genuina. «Estoy bien, disculpe el desorden», respondió Mariana avergonzada, levantándose rápidamente y comenzando a recoger los documentos. Rafael la ayudó en silencio. Cuando terminaron, él sostuvo una de las carpetas y la miró directamente por primera vez con verdadera atención. «Necesita ir más despacio. Los documentos no valen una visita al hospital», dijo, con una casi sonrisa en la comisura de los labios antes de entrar en su oficina. Mariana se quedó allí parada, sosteniendo los papeles contra su pecho, sintiendo el corazón latir más rápido. Había sido solo un pequeño momento, pero algo había cambiado. Rafael Almeida había sonreído. O casi. Los días siguientes trajeron más de estas pequeñas interacciones. Rafael comenzó a hacer preguntas más allá de lo estrictamente profesional. Le preguntó si había almorzado cuando la vio saltarse la comida para terminar un informe urgente. Comentó que parecía cansada cuando se quedaron hasta tarde organizando una presentación importante. Mariana, por su parte, comenzó a observarlo más atentamente. Notó que se ponía más tenso los viernes. Descubrió después, a través de Camila, que era el día en que tenía reuniones con el Consejo de Administración. Se dio cuenta de que siempre se ajustaba la corbata cuando estaba nervioso, un pequeño tic que revelaba que, detrás de toda esa confianza, había un hombre que también sentía presión. Un día, Rafael le pidió que organizara una cena de negocios en un restaurante sofisticado. Mariana nunca había estado en un lugar tan elegante, pero investigó todo lo que pudo en Internet, desde el código de vestimenta hasta las opciones del menú. Reservó una mesa en una ubicación privilegiada, coordinó el menú con el chef e incluso eligió el vino, basándose en las preferencias que había observado en Rafael. La noche de la cena estaba nerviosa. ¿Y si había olvidado algo importante? ¿Y si a los clientes no les gustaban las elecciones que había hecho? Pero cuando Rafael llegó al restaurante con los inversores internacionales, todo estaba perfecto. Al día siguiente, por primera vez, Rafael la llamó a su oficina solo para agradecerle. La cena de ayer fue impecable. Los inversores comentaron la atención a los detalles. «Hiciste un excelente trabajo», dijo él, y había algo diferente en sus ojos. Un brillo de reconocimiento, quizás incluso de admiración. «Gracias, señor Almeida. Me alegro de que saliera bien», respondió Mariana, sintiendo cómo se sonrojaban sus mejillas. «Puedes llamarme Rafael cuando estemos solos», dijo él, sorprendiéndola. «Este exceso de formalidad a veces cansa». Mariana asintió, sintiendo una ola de calor recorrer su cuerpo. Ese simple permiso parecía crear una nueva intimidad entre ellos. Pero no todo eran flores. Cuanto más tiempo pasaba en la empresa, mayor era el miedo de Mariana a ser descubierta. Hubo un momento particularmente tenso cuando Paulo Méndez, el gerente de RRHH, le pidió revisar sus documentos de contratación. «Es rutina, lo hacemos con todos los empleados después del período de prueba», explicó él. Mariana sintió que el pánico se apoderaba de ella. Sus documentos eran reales, pero ella no era la persona que debería estar en ese puesto. ¿Cómo explicaría eso? Pasó una noche entera sin dormir, imaginando el momento en que sería expuesta como una fraude. Pero, para su sorpresa y alivio, no pasó nada. Aparentemente, en la confusión de la contratación de última hora, los documentos de la verdadera Juliana nunca habían sido completamente procesados. Mariana simplemente había llenado el hueco y nadie lo había cuestionado. Aún así, la culpa la carcomía, especialmente a medida que su relación con Rafael se profundizaba. Comenzaron a trabajar más de cerca en proyectos complejos. Rafael descubrió que Mariana tenía ideas valiosas y comenzó a pedirle su opinión sobre estrategias. Se vio participando en reuniones importantes, no solo como secretaria, sino como una voz consultiva. Una noche, trabajando hasta tarde de nuevo, Rafael le pidió su opinión sobre una propuesta de expansión internacional. «¿Qué te parece? ¿Vale la pena el riesgo?», preguntó,
mostrándole los números. Mariana analizó cuidadosamente los datos. Su formación en administración, que antes había sido solo teórica, ahora encontraba una aplicación práctica. Creo que vale la pena, pero no por las razones presentadas aquí, dijo ella señalando la hoja de cálculo. El mercado europeo está saturado en este segmento, pero hay una brecha en el mercado asiático que nadie está explorando. Si ajustamos la estrategia para enfocarnos allí, los riesgos disminuyen y el potencial de retorno se duplica. Rafael se quedó en silencio por un momento, estudiándola con esa mirada penetrante. ¿Estudiaste administración?, preguntó. El corazón de Mariana se heló. ¿Sería ese el momento de la verdad? Sí, me gradué el año pasado, respondió, siendo técnicamente honesta. Tu razonamiento es excepcional. La mayoría de las personas con un MBA que conozco no habrían notado esa oportunidad, dijo él, con un tono de admiración que hizo que su corazón se acelerara. Esa noche, cuando finalmente se fueron, ya pasaba de la medianoche. Rafael insistió en llamar a un coche para llevarla a casa. Es demasiado tarde para que tomes el transporte público, dijo, en un tono que no admitía discusión. En el camino, sentados en el asiento trasero del coche, había una proximidad física inevitable. Mariana era intensamente consciente de cada movimiento de él, del calor que emanaba de su cuerpo, de la forma en que sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la carpeta que sostenía. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Rafael rompió el silencio. Claro, respondió Mariana nerviosa. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Quiero decir, sabes que tengo la reputación de ser difícil. La mayoría de la gente huye de trabajar conmigo. Mariana pensó cuidadosamente en la respuesta. Decidió ser lo más honesta posible, dentro de los límites de la mentira en la que estaba atrapada. Porque lo necesitaba mucho. Mi madre está enferma, y las facturas no dejan de llegar. Y porque, a pesar de la reputación, creí que podría aprender mucho trabajando contigo, dijo, mirando por la ventana para evitar su mirada. Rafael se quedó en silencio por un momento. ¿Tu madre está mejor ahora? La pregunta la tomó por sorpresa. No esperaba que él lo recordara, y mucho menos que preguntara. Sí, lo está. Pude comprarle los medicamentos que necesitaba. Gracias por preguntar. Tu dedicación tiene sentido ahora, dijo él suavemente. Es raro encontrar personas que trabajen con tanto compromiso solo porque lo necesitan. La mayoría hace lo mínimo necesario. Cuando el coche se detuvo frente a la humilde casa de Mariana, sintió una vergüenza momentánea. La casa era sencilla, con la pintura descascarada y un pequeño jardín mal cuidado. ¿Qué pensaría Rafael acostumbrado al lujo de ese lugar? Pero él solo asintió con la cabeza. Hasta mañana, Mariana. Descansa, dijo, y había una amabilidad en su voz que ella no estaba acostumbrada a oír. Hasta mañana, Rafael, respondió ella, usando su nombre por primera vez fuera de la oficina. Mientras entraba en casa, Mariana sintió una compleja mezcla de emociones. Estaba cada vez más involucrada en esa farsa, pero también estaba empezando a sentir algo más por Rafael, algo que iba mucho más allá de lo profesional. Y eso lo complicaba todo aún más, porque ¿cómo podría haber algo real entre ellos cuando toda la base de esa relación era una mentira? ¿Y qué pasaría cuando él descubriera la verdad? Porque una cosa era segura, tarde o temprano lo descubriría. Y cuando eso sucediera, Mariana perdería no solo el trabajo, sino quizás algo mucho más valioso que estaba comenzando a florecer entre ellos. Esa noche, acostada en su cama, Mariana tomó una decisión. Necesitaba contar la verdad, pero todavía no. Primero demostraría su valía, mostraría que independientemente de cómo había comenzado, merecía estar allí. Y entonces, quizás, cuando contara la verdad, Rafael podría entender y perdonar. Era un plan arriesgado, pero era el único que tenía, porque la alternativa, vivir para siempre en esa mentira o perderlo todo sin siquiera intentarlo, era impensable. Mientras cerraba los ojos, la última imagen en su mente fue la sonrisa casi imperceptible de Rafael cuando le dijo buenas noches, y por un momento se permitió soñar que quizás, solo quizás, había un final feliz posible para esa historia imposible. Habían pasado 3 meses desde que Mariana asumió esa identidad falsa, y cada día que pasaba, la situación se volvía más compleja.
Lo que había comenzado como una mentira desesperada para conseguir un trabajo se había transformado en algo mucho más grande y peligroso. Se estaba enamorando de Rafael Almeida. El cambio en la dinámica entre ellos era innegable. Rafael ya no era solo el jefe frío y distante. Con Mariana se permitía ser diferente. Sonreía más, compartía preocupaciones, pedía opiniones no solo profesionales, sino también personales. Y ella, por su parte, veía detrás de la máscara del ejecutivo implacable a un hombre solitario, dedicado, que cargaba con el peso de enormes expectativas sobre sus hombros. Las cosas cambiaron definitivamente un viernes por la tarde. Rafael tenía una presentación crucial para potenciales inversores japoneses, pero su traductor canceló a última hora debido a una emergencia familiar. El pánico era visible en sus ojos cuando salió de la oficina. «No puedo creer que esto esté pasando. Esta negociación lleva en marcha 6 meses», dijo él pasándose la mano por el pelo en un gesto de frustración. Mariana, que estaba organizando documentos, tuvo una idea audaz. «Puedo ayudar», dijo sorprendiéndose a sí misma con su propio coraje. Rafael la miró incrédulo. «¿Cómo?» «Hice un curso de japonés durante 3 años en la universidad. Trabajé a tiempo parcial como guía turística para grupos japoneses para pagar mis estudios. No soy traductora profesional, pero puedo encargarme de lo básico en una presentación de negocios». Rafael la miró fijamente durante largos segundos, evaluando. Luego, para sorpresa de ella, asintió. «Está bien, intentémoslo, pero necesito que estés absolutamente segura de que puedes hacerlo». «Puedo», afirmó Mariana con más confianza de la que realmente sentía. Las 2 horas siguientes fueron intensas. Rafael y Mariana revisaron toda la presentación, él enseñándole los términos técnicos específicos del sector, ella traduciendo y memorizando. Estaban tan cerca, inclinados sobre los mismos documentos, que Mariana podía sentir el calor de su cuerpo, el sutil perfume de su colonia, la tensión en cada músculo. Cuando finalmente llegó el momento de la reunión, Mariana sintió los nervios a flor de piel. La sala de conferencias estaba repleta de ejecutivos serios, vestidos con trajes impecables. Rafael comenzó la presentación en inglés, pero pronto los inversores japoneses mostraron preferencia por su lengua nativa. Mariana respiró hondo y comenzó a traducir. Inicialmente vacilante, fue ganando confianza a medida que se daba cuenta de que lo estaba haciendo bien. Los inversores asentían, hacían preguntas, y ella traducía las respuestas de Rafael con creciente precisión. La presentación fue un éxito. Cuando los inversores se levantaron para saludar a Rafael con profundas reverencias, uno de ellos se dirigió a Mariana en japonés. «Ha traducido con mucha habilidad y respeto. Es raro encontrar a alguien que no solo comprende el idioma, sino también los matices culturales», dijo él, y Mariana lo tradujo para Rafael, sintiendo sus mejillas sonrojarse con el cumplido. Después de que todos se fueron, solo ella y Rafael permanecieron en la sala de conferencias. El silencio entre ellos estaba cargado de algo nuevo, algo intenso. «Me has salvado hoy», dijo Rafael, mirándola directamente a los ojos de una manera que hizo que su corazón se disparara. «No sé cómo agradecértelo». «Solo estaba haciendo mi trabajo», respondió Mariana, tratando de mantener la calma. «No, esto fue mucho más allá de tu trabajo», dijo él, dando un paso hacia ella. «Sigue sorprendiéndome, Mariana. Cada día descubro algo nuevo sobre ti. Es como si fueras una persona diferente a la que conocí el primer día». Sus palabras fueron un cuchillo en el corazón de Mariana. Si tan solo él supiera cuán cierto era eso. Ella era, literalmente, una persona diferente de la que él pensaba haber contratado. «Las personas son complejas», fue todo lo que pudo decir. Rafael sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Sí que lo son, y tú eres la más intrigante que he conocido». Esa noche, Rafael insistió en llevarla a cenar a un restaurante elegante como forma de agradecimiento. Mariana sabía que debía negarse, que cada momento que pasaban juntos fuera del trabajo complicaba todo aún más. Pero no pudo, no quería. El restaurante era sofisticado, con iluminación suave, mesas espaciadas que garantizaban privacidad y un pianista tocando melodías suaves de fondo. Mariana nunca había estado en un lugar tan refinado.
Se sintió fuera de lugar con su vestido sencillo en medio de tanta elegancia, pero la forma en que Rafael la miraba la hacía sentir la mujer más hermosa del mundo. Durante la cena hablaron de todo: infancia, sueños, miedos, arrepentimientos. Rafael le contó sobre la presión de asumir la empresa de su padre, sobre el peso de las expectativas, sobre relaciones pasadas que no funcionaron porque nunca lograba equilibrar el trabajo y la vida personal. Mi padre construyó esta empresa desde cero. Cuando murió hace 8 años, yo solo tenía 28 y mucha gente dudaba que pudiera mantener el legado. Creo que desde entonces he vivido tratando de demostrar que merezco estar en esa silla, confesó él, girando la copa de vino entre sus dedos. Lo has demostrado con creces, dijo Mariana amablemente. La empresa ha triplicado su tamaño bajo tu liderazgo. Tu padre estaría orgulloso. Rafael la miró con una intensidad que hizo que Mariana contuviera la respiración. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie me decía algo así de forma tan sincera?, murmuró. Eres diferente a las demás personas a mi alrededor, Mariana. Todos quieren algo de mí, pero tú pareces preocuparte genuinamente. La culpa golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. Si tan solo él supiera. Ella también quería algo de él al principio, un trabajo, un salario, y lo había conseguido a través de una mentira. ¿Cómo podría haber algo genuino en eso? Me importas, dijo ella, y eso era verdad. En medio de toda la mentira, sus sentimientos por él eran dolorosamente reales. Cuando Rafael la acompañó hasta la puerta de su casa esa noche, hubo un momento suspendido en el tiempo. Se quedaron allí, de pie bajo la tenue luz de la farola, muy cerca. Mariana podía ver cada detalle de su rostro, la forma en que sus ojos descendían a sus labios y volvían a sus ojos. «Me va a besar», pensó ella, y una parte de ella deseaba intensamente que lo hiciera, mientras otra parte gritaba que eso complicaría todo aún más. Pero Rafael solo levantó la mano y apartó delicadamente un mechón de pelo de su cara. «Buenas noches, Mariana», dijo con la voz ronca de emoción contenida. «Buenas noches, Rafael», respondió ella, casi en un susurro. Entró en casa sintiendo las piernas temblorosas y el corazón desbocado. Su madre estaba en la sala viendo la televisión y sonrió al verla. «Llegaste tarde hoy, hija. ¿Todo bien en el trabajo?» «Todo genial, mamá», respondió Mariana, tratando de sonar normal. «Ese jefe tuyo parece ser una buena persona. Hablas de él con un brillo diferente en los ojos», comentó la madre con esa percepción maternal imposible de engañar. Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «Mamá, ¿y si hubiera hecho algo malo? Algo que comenzó con una buena intención, pero que ahora se está convirtiendo en una bola de nieve». La madre se levantó y abrazó a su hija. «Todos cometemos errores, hija mía. Lo que define nuestro carácter no es el error en sí, sino lo que hacemos para corregirlo. Si has hecho algo malo, todavía hay tiempo de arreglarlo. La verdad siempre es el mejor camino, incluso cuando duele». Esas palabras resonaron en la mente de Mariana durante toda la noche. Necesitaba contarle la verdad a Rafael. ¿Pero cómo? ¿Y cuándo? ¿Y si él la odiaba? Si llamaba a la policía, incluso podría ser acusada de fraude. Los días siguientes fueron una tortura emocional. La proximidad entre ella y Rafael seguía creciendo. Él la invitaba a almorzar, le pedía su opinión en decisiones importantes, compartía bromas internas. A los ojos de todos en la oficina, era obvio que algo estaba sucediendo entre el jefe y su secretaria. Camila, la empleada de finanzas que se había hecho amiga de Mariana, la llevó a un rincón durante la pausa del café. «Chica, todo el mundo está comentando sobre ti y Rafael», dijo, con una sonrisa cómplice. «¿Están juntos?» «No. Quiero decir, no exactamente. Es complicado», respondió Mariana, sintiendo crecer el pánico. «Él nunca ha mirado a nadie como te mira a ti. Y mira que llevo aquí 5 años. He visto a varias mujeres intentar invitarlo a salir, incluso ejecutivas importantes. Él siempre mantuvo una distancia profesional, pero contigo es diferente», dijo Camila con entusiasmo. «Es precioso. Una historia de amor de cuento de hadas». Mariana forzó una sonrisa, pero por dentro sentía aumentar el peso de la culpa. Aquello no era un cuento de hadas. Era una farsa construida sobre mentiras, y cuando se derrumbara,
no solo la lastimaría a ella, sino también a Rafael. La situación llegó al punto de ruptura un jueves por la tarde. Paulo Méndez, el gerente de RRHH, apareció en el puesto de trabajo de Mariana con una expresión seria. «Mariana, necesito hablar contigo. En privado», dijo él, señalando una sala de reuniones vacía. Su corazón se heló. Había llegado la hora. De alguna manera, lo había descubierto. Lo siguió hasta la sala, sintiendo las piernas débiles. «Siéntate, por favor», dijo Paulo, cerrando la puerta. Mariana obedeció, preparándose mentalmente para lo peor. «Recibí una llamada hoy», comenzó él, y Mariana sintió que la sala giraba. Era de Juliana Santos, la candidata que originalmente había sido seleccionada para el puesto de secretaria ejecutiva. Mariana sintió que toda la sangre se le iba del rostro. Se acabó. Todo había terminado. ¿Ella quiere el puesto de vuelta?», logró preguntar con la voz temblorosa. Paulo la miró con una expresión confusa. «No, de hecho, llamó para agradecer que no hubiéramos insistido cuando declinó el puesto. Aceptó una posición en otra ciudad y está muy feliz. Pero mencionó algo extraño. Dijo que nunca llegó a venir aquí para el primer día de trabajo, que avisó por correo electrónico que no aceptaría el puesto incluso antes de la fecha de inicio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana podía oír los latidos de su propio corazón, podía sentir el sudor frío corriendo por su espalda. «Yo», comenzó ella, pero no sabía cómo continuar. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Paulo la estudió por un largo momento. «Cuando llegaste aquí ese primer día te confundí con Juliana. Asumí que eras ella, y tú no me corregiste. ¿Por qué?». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mariana. Todas las semanas de miedo, culpa y mentiras salieron a flote de una vez. «Porque estaba desesperada», confesó con la voz entrecortada. «Mi madre estaba enferma, no teníamos dinero, y cuando usted me confundió con la secretaria, vi una oportunidad y la aproveché. Sé que estuvo mal, sé que es imperdonable, pero le juro, Paulo, que me dediqué de verdad. Aprendí rápido, trabajé duro, hice todo lo que estaba a mi alcance para merecer estar aquí». Paulo suspiró profundamente y se reclinó en la silla. «Esto es irregular, Mariana, muy irregular. Técnicamente, has ocupado un puesto bajo falsos pretextos. Lo sé, y estoy lista para enfrentar las consecuencias. Me iré hoy mismo si es necesario. Solo, por favor, no involucre a mi madre en esto. Fue mi culpa, solo mía», dijo ella, secándose las lágrimas. «¿El señor Almeida sabe de esto?», preguntó Paulo. Mariana negó con la cabeza. «No, nadie lo sabe. Solo yo. Y ahora usted». Paulo se quedó en silencio por un tiempo que pareció una eternidad. «Sabes que debería informar de esto inmediatamente, ¿verdad? Y que probablemente debería ser despedida con causa». «Lo sé», susurró Mariana, aceptando su destino. «Pero», continuó Paulo sorprendiéndola, «también sé que has sido la mejor secretaria ejecutiva que el señor Almeida ha tenido jamás. Él mismo me lo comentó la semana pasada. Dijo que finalmente había encontrado a alguien en quien podía confiar completamente». La ironía de esas palabras era como un cuchillo retorciéndose en el corazón de Mariana. «Te voy a dar una oportunidad», dijo Paulo inclinándose hacia adelante. «Una única oportunidad. Vas a contarle la verdad al señor Almeida, hoy, y dejar que él decida qué hacer. Si quiere mantenerte, yo regularizaré toda tu documentación retroactivamente. Si quiere despedirte, será su decisión. Tienes hasta el final del día. ¿Es eso o se lo cuento yo mismo ahora?». Mariana asintió, incapaz de hablar. Cuando salió de la sala, se sentía como si estuviera caminando hacia su propio juicio, y en cierto modo, era exactamente eso. El resto de la tarde pasó como un borrón. Rafael estuvo en reuniones la mayor parte del tiempo, y Mariana se quedó sentada en su puesto, mirando la puerta cerrada de su oficina, tratando de encontrar el coraje para hacer lo que tenía que hacer. Cuando finalmente salió de la última reunión, ya eran casi las 6 de la tarde. Sonrió al verla. «Pensé que ya te habías ido. No necesitas hacer horas extra hoy», dijo él, aflojándose la corbata. «Rafael, necesito hablar contigo. Es importante», dijo Mariana, con la voz temblando. Algo en su expresión hizo que la sonrisa desapareciera de su rostro. «¿Qué ha pasado?».
¿Está todo bien? ¿Tu madre? No, mi madre está bien. Es sobre mí, sobre nosotros, sobre cómo llegué aquí. Respiró hondo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. ¿Puedes darme unos minutos? ¿En tu oficina? ¿En privado? Rafael frunció el ceño, claramente preocupado, pero asintió con la cabeza. Claro, vamos. Mientras seguía a Rafael hacia su oficina, Mariana sabía que los próximos minutos lo cambiarían todo, y ya no había vuelta atrás. La verdad, finalmente, saldría a la luz, y con ella, potencialmente, el fin de todo lo que había construido. La oficina de Rafael estaba en silencio. Solo el sonido distante del tráfico de abajo rompía el silencio. Se sentó detrás de su escritorio e indicó la silla de enfrente a Mariana, pero ella no pudo sentarse. Estaba demasiado tensa, con los nervios a flor de piel. «Me estás asustando, Mariana. ¿Qué ha pasado?», preguntó Rafael, con genuina preocupación en la mirada. Mariana cerró los ojos por un momento, reuniendo todo el coraje que poseía. Cuando los abrió de nuevo, supo que no había vuelta atrás. «Rafael, necesito contarte algo, y cuando termine, probablemente me odiarás, pero mereces saber la verdad», comenzó ella, con la voz temblorosa. Él se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. Continúa. «Aquel primer día, cuando llegué aquí al edificio, yo no era la secretaria ejecutiva que habías contratado». Las palabras salieron de golpe, antes de que perdiera el valor. «Había venido solo a entregar mi currículum en la recepción. Paulo me confundió con Juliana Santos, la verdadera candidata aprobada. Y yo dejé que lo pensara. Asumí su identidad porque estaba desesperada por un trabajo». El silencio que siguió fue denso, pesado. Mariana vio cómo la expresión de Rafael cambiaba, de la preocupación a la confusión, luego al shock y finalmente a algo que no pudo identificar completamente, pero que hizo que su corazón se hundiera. «¿Me estás diciendo que mentiste desde el primer día?». Su voz era baja, controlada, pero había una tensión peligrosa en ella. «Sí», susurró Mariana, mientras las lágrimas comenzaban a rodar. «Pero por favor, déjame explicarte». «¿Explicar?». Rafael se levantó bruscamente, la silla chirriando con el movimiento. «¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo me has engañado durante meses? ¿Cómo has construido toda una farsa? No fue así. Quiero decir, al principio sí, pero...». «¿Pero qué, Mariana?», la interrumpió, su voz subiendo de tono por primera vez desde que lo conocía. «¿Pero decidiste que estaba bien seguir mintiendo? ¿Que yo no merecía saber la verdad?». «Mi madre estaba enferma», dijo Mariana desesperada. «Necesitábamos el dinero para sus medicinas, para las facturas. Estábamos a punto de perder nuestra casa. Cuando Paulo me confundió, vi una oportunidad y la aproveché. Estuvo mal, sé que estuvo mal, pero estaba desesperada». Rafael se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella había aprendido que significaba frustración extrema. «¿Así que todo fue por dinero? ¿Todo esto fue solo por dinero?». «Al principio, sí», admitió Mariana. «Pero después me dediqué de verdad. Aprendí el trabajo, me esforcé al máximo, intenté ser la mejor que podía ser. Y lo conseguí, Rafael. Tú mismo dijiste que era la mejor secretaria que habías tenido. ¿Y eso hace que la mentira desaparezca?», replicó él con amargura. «¿Crees que el hecho de haber hecho bien el trabajo cancela el hecho de haberme engañado todo este tiempo?». «No, no estoy tratando de justificarme. Solo intento que entiendas que, sí, empecé con una mentira, pero todo lo demás fue real. Mi trabajo fue real. Mi dedicación fue real». Dio un paso hacia él, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Mis sentimientos por ti fueron reales». Rafael se congeló, sus ojos encontrándose con los de ella. «¿Sentimientos?», repitió él, con la voz extrañamente tranquila. «¿Crees que puedes hablar de sentimientos ahora, después de mentirme en la cara durante meses? Sé que no tengo derecho, sé que lo he estropeado todo, pero necesito que sepas que cuando empecé a conocerte de verdad, cuando empezamos a acercarnos, quise contártelo tantas veces, pero tenía miedo de perder el trabajo, miedo de decepcionar a mi madre, y después tenía miedo de perderte a ti. Nunca me tuviste para perderme», dijo Rafael, y la frialdad en esas palabras cortó a Mariana como una cuchilla.
Porque nunca te conocí de verdad. La mujer por la que estaba empezando a sentir algo, esa persona ni siquiera existe. Todo fue una mentira. No lo fue, insistió Mariana. Todo lo que viste en mí, todo lo que compartimos, fue real. Lo único falso fue cómo llegué aquí. Pero yo, Mariana Ferreira, soy real. Mis sentimientos son reales. Mi respeto por ti es real. Rafael se alejó, yendo hacia la ventana dándole la espalda. Mariana podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba los puños. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo él, aún de espaldas. Pasé años con las defensas altas, sin dejar que nadie se acercara de verdad, precisamente porque tenía miedo de ser utilizado, manipulado, engañado por personas que querían algo de mí. Y entonces apareces tú, y bajé la guardia. Pensé, ella es diferente, es genuina, se preocupa por mí como persona, no como el CEO de la Corporación Almeida. Se giró para encararla, y Mariana vio el dolor crudo en sus ojos. Pero fuiste peor que todos los demás, porque no solo me usaste, me hiciste confiar en ti. Me hiciste sentir cosas que juré que nunca más sentiría, y todo se basaba en una mentira. Rafael, por favor. Mariana dio otro paso hacia él, pero él levantó la mano, deteniéndola. No, no te acerques. Necesito pensar con claridad, y no puedo hacerlo cuando estás cerca. El silencio se prolongó durante largos momentos. Mariana podía oír los latidos desacompasados de su propio corazón. Podía sentir cada segundo pasar como una eternidad. Finalmente, Rafael volvió a su escritorio, asumiendo de nuevo la postura del ejecutivo frío y distante que había conocido el primer día. La transformación fue dolorosa de presenciar. «Tienes que irte», dijo él, con la voz neutra, desprovista de emoción. «Rafael, señor Almeida», corrigió él, y esa corrección fue como una bofetada en la cara. «En el trabajo me llamas señor Almeida, o mejor dicho, me llamabas, porque ya no trabajas aquí». «¿Me estás despidiendo?». La voz de Mariana era un susurro estrangulado. «¿Qué esperabas? ¿Que te diera una palmadita en la espalda y te dijera, está todo bien, las mentiras ocurren?» Había amargura en su tono ahora. «Cometiste fraude, Mariana. Asumiste la identidad de otra persona para conseguir un trabajo. Podría demandarte por eso». El pánico se apoderó de Mariana. «Por favor, no lo hagas. Tu madre no tiene nada que ver con las decisiones que tomaste», cortó Rafael. «Usaste su enfermedad como excusa, pero la decisión de mentir fue tuya, y las consecuencias también son tuyas». Mariana sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la silla para no caer. «Tienes razón. La culpa es toda mía, y aceptaré cualquier consecuencia. Pero por favor, antes de irme, necesito que sepas una cosa». Respiró hondo, reuniendo fuerzas para continuar. «Dijiste que la mujer por la que estabas empezando a sentir algo no existe. Pero sí existe, Rafael. Soy yo, la chica que creció pobre, que luchó por graduarse, que haría cualquier cosa por su madre, la mujer que admira tu inteligencia, tu dedicación, tu fuerza, la persona que se enamoró de ti, aun sabiendo que no tenía derecho. Esa soy yo, y eso es real». Por un momento, solo un breve momento, Mariana vio algo romperse en la máscara de Rafael. Vio el dolor, la confusión, quizás incluso un destello de duda. Pero entonces se recompuso. «Necesito que entregues tu credencial y limpies tu escritorio. Paulo se encargará del papeleo del despido. Recibirás el salario proporcional del mes». Su voz era mecánica, profesional. «¿Y Mariana? Si veo u oigo que comentas cualquier detalle sobre negocios confidenciales de esta empresa o sobre mi vida personal, te demandaré por incumplimiento de contrato. ¿Está claro?». «Cristalino», respondió Mariana, su voz saliendo más firme de lo que se sentía. «Genial. Ahora, por favor, sal de mi oficina». Mariana asintió, incapaz de confiar de nuevo en su voz. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cuando puso la mano en el pomo, no pudo resistirse y miró hacia atrás una última vez. Rafael estaba de pie junto a la ventana de nuevo, las manos en los bolsillos, mirando la ciudad abajo. La luz del atardecer creaba un contorno a su alrededor, y Mariana grabó esa imagen en su memoria, porque sabía que sería la última vez que lo vería así. «Lo siento mucho», susurró ella. «De verdad,
Él no respondió, no se giró, y Mariana salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Fuera de la oficina, las luces del piso ya estaban parcialmente apagadas. La mayoría de los empleados se habían ido. Mariana caminó hasta su antiguo escritorio como si estuviera en un sueño, o más bien en una pesadilla. Con manos temblorosas reunió sus pocos objetos personales, una taza que había traído de casa, una pequeña foto suya con su madre, un cuaderno de notas. Lo metió todo en su bolso. Luego se quitó la credencial del cuello y la dejó sobre la mesa. Camila apareció de la nada, con los ojos muy abiertos. «Mariana, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás limpiando tu escritorio?» «Me han despedido», dijo Mariana simplemente porque no tenía energía para inventar excusas. «¿Qué? Pero, ¿por qué? Eras perfecta en este trabajo. Cometí un error. Un error grande». Mariana tomó su bolso y echó un último vistazo a la oficina, al espacio donde había sido tan feliz y tan atormentada en los últimos meses. «Cuídate, Camila. Has sido una buena amiga». «Espera, Mariana». Pero ella ya se estaba alejando, caminando rápidamente hacia los ascensores antes de derrumbarse por completo. Solo cuando estuvo dentro de la cabina vacía, descendiendo, se permitió empezar a llorar de verdad. Lo había perdido todo. El trabajo, la confianza de Rafael y, peor, cualquier oportunidad de tener algo real con él. Y la parte más dolorosa era saber que la culpa era enteramente suya. Cuando salió del edificio a la fría noche, Mariana miró hacia arriba una última vez. Allá arriba, en el 18º piso, una luz todavía estaba encendida. La oficina de Rafael. Se preguntó si él estaría mirando por la ventana, si estaría sintiendo una fracción del dolor que ella sentía. Pero probablemente no. Probablemente solo estaba aliviado por haber descubierto la farsa antes de que fuera demasiado tarde, antes de que se enamorara completamente de una mentira. Mariana se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la parada del autobús, cada paso un esfuerzo. Necesitaba ir a casa, necesitaba contarle a su madre lo que había pasado, necesitaba reconstruir su vida de alguna manera. Pero mientras caminaba, una parte de ella se preguntaba, ¿cómo reconstruyes algo cuando los cimientos eran falsos desde el principio? ¿Cómo sigues adelante cuando has dejado tu corazón con alguien que ahora te odia? No tenía respuestas, solo dolor, arrepentimiento y la certeza de que esa sería la lección más cara que jamás aprendería. Algunas mentiras, no importa cuán bien intencionadas, destruyen no solo la confianza, sino también cualquier oportunidad de amor verdadero. Pasaron 3 meses desde aquella noche devastadora. 3 meses desde que Mariana había perdido no solo su trabajo, sino también a la persona que, sin darse cuenta, se había convertido en lo más importante de su vida. Los primeros días fueron los más difíciles. Contarle a su madre lo que había sucedido, ver la decepción en los ojos de la mujer que siempre había creído en ella, fue un dolor casi insoportable. Pero su madre, con esa sabiduría sencilla que solo las madres tienen, abrazó a su hija y le dijo, «Ahora aprendes, te levantas y lo haces mejor». Y eso fue lo que Mariana intentó hacer. Envió currículums a docenas de empresas, siendo honesta en cada uno de ellos sobre su experiencia. No mencionó el motivo del despido, pero tampoco mintió sobre nada. Consiguió algunos trabajos temporales, nada glamuroso, pero honesto. Trabajó como recepcionista en una clínica, luego como asistente administrativa en una pequeña oficina de contabilidad. Pero no importaba cuánto se mantuviera ocupada, Rafael siempre estaba en sus pensamientos. Se encontraba imaginando qué estaría haciendo él, si había contratado a una nueva secretaria, si alguna vez pensaba en ella. En las noches más difíciles se permitía llorar, lamentando no solo lo que había perdido, sino lo que nunca llegó a tener de verdad. Mientras tanto, en el 18º piso de la Corporación Almeida, Rafael enfrentaba sus propios demonios. Había contratado a 3 secretarias diferentes en los últimos 3 meses. Ninguna duró más de 3 semanas. No porque fueran incompetentes, todas eran profesionales cualificadas, sino porque ninguna era Mariana. Ninguna anticipaba sus necesidades antes de que él las expresara. Ninguna desafiaba sus decisiones cuando creía que él estaba equivocado, pero con esa manera respetuosa que lo hacía realmente escuchar.
Ninguna preparaba el café exactamente como a él le gustaba, o sabía cuándo necesitaba un momento de silencio frente a cuándo necesitaba conversar. Y lo más importante, ninguna hacía que su corazón se acelerara cuando entraba en la habitación. Rafael intentó convencerse de que era solo la costumbre, que se acostumbraría a otra persona eventualmente. Pero en la soledad de su apartamento, en las noches de insomnio, sabía la verdad. Se había enamorado de Mariana y la rabia que sintió por su traición era proporcional a los sentimientos que había desarrollado. Paulo Méndez, siempre observador, finalmente confrontó a Rafael un viernes por la tarde. ¿Puedo hablar con sinceridad?, preguntó el gerente de RRHH, entrando en la oficina sin ser anunciado. ¿Cuándo te ha impedido eso?, respondió Rafael, sin levantar la vista de los documentos. Estás siendo injusto, con las nuevas secretarias, contigo mismo, y principalmente con Mariana. Eso hizo que Rafael finalmente levantara la vista, sus ojos entornándose. ¿Injusto? Me mintió durante meses. Sí, mintió. Y estuvo mal, asintió Paulo, sentándose sin ser invitado. Pero ¿sabes cuál fue su razón? Desesperación financiera, una madre enferma. No fue malicia, no fue codicia. Fue una persona en una situación imposible tomando una mala decisión. Eso no justifica... No, no lo justifica, interrumpió Paulo, pero merece ser considerado. ¿Y sabes qué más merece ser considerado? El hecho de que, después de esa mentira inicial, cada una de sus acciones fue honesta. Trabajó más duro que nadie que haya visto en esta empresa. Se dedicó por completo, y por los rumores que corren por ahí, también se enamoró de ti de verdad. Rafael se quedó en silencio, con la mandíbula tensa. ¿Alguna vez has cometido un error en tu vida, Rafael?, continuó Paulo. ¿Has hecho algo de lo que te arrepientas profundamente? ¿Algo que, si pudieras volver atrás, cambiarías? Todo el mundo lo ha hecho, murmuró Rafael. Exacto. ¿Y te gustaría que ese error te definiera para siempre? ¿O te gustaría una oportunidad de demostrar que eres más que ese momento? Las palabras de Paulo resonaron en la mente de Rafael durante días. Empezó a recordar no la traición, sino los buenos momentos. La sonrisa de Mariana cuando lograba resolver un problema difícil. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaban de algo más allá del trabajo. Su risa genuina, rara pero preciosa. La dedicación, el cuidado, la forma en que realmente se preocupaba. Y entonces, un sábado por la mañana, Rafael se encontró haciendo algo que no había planeado. Conducir hasta la dirección que aún recordaba del día que la dejó en casa, después de aquella cena que parecía haber ocurrido en otra vida. La casa era humilde, con la pintura descascarada que recordaba, pero el pequeño jardín estaba más cuidado ahora. Se quedó en el coche durante largos minutos, preguntándose qué estaba haciendo allí, qué diría si ella abría la puerta. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta principal se abrió y Mariana salió, vestida con ropa casual, llevando una bolsa de compras. Estaba diferente, más delgada, con ojeras que revelaban noches mal dormidas, pero aún hermosa a sus ojos. Mariana se congeló cuando vio el coche de Rafael. Por un momento, sus miradas se encontraron a través del parabrisas y el tiempo pareció detenerse. Luego desvió la mirada y comenzó a caminar en la dirección opuesta, claramente tratando de evitarlo. Rafael salió del coche rápidamente. «Mariana, espera», la llamó. Ella se detuvo pero no se giró. Rafael caminó hasta quedar a unos pasos de ella. «Por favor, solo dame 5 minutos», pidió. Lentamente, se giró para encararlo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «¿Qué quieres, Rafael? ¿No crees que ya me has hecho suficiente daño?» La acusación dolió, pero él sabía que era merecida. «Tienes razón, pero necesito hablar contigo. Solo 5 minutos, y si después de eso quieres que me vaya y nunca más vuelva, lo respetaré». Mariana dudó. Luego asintió, señalando una pequeña cafetería en la esquina. Se sentaron en una mesa en el rincón, el silencio entre ellos cargado de todo lo no dicho. Rafael no sabía por dónde empezar. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «Sobreviviendo», respondió ella, simplemente. «Conseguí un trabajo en una oficina de contabilidad. No paga tan bien, pero es honesto. Mi madre está bien. Las medicinas están ayudando». «Me alegra oír eso», dijo Rafael sinceramente. Otro silencio.
Mariana revolvía distraídamente el café que había pedido, sin beberlo. «¿Por qué estás aquí, Rafael?», preguntó ella finalmente, mirándolo directamente. Rafael respiró hondo. «Porque fui injusto contigo». Mariana parpadeó sorprendida. «Tenías todo el derecho a enfadarte. Yo mentí». «Sí, mentiste», asintió él, y eso me dolió profundamente. Pero reaccioné con rabia y orgullo herido, y no me detuve a entender o perdonar de verdad. Pasé los últimos 3 meses sintiéndome miserable, tratando de convencerme de que solo eras una mentirosa, que todo era falso. Pero no lo era, ¿verdad? Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Mariana. No, la mentira fue solo cómo empecé a trabajar allí, pero todo lo demás fue real. Mi trabajo, mi dedicación, mi respeto por ti, mis sentimientos, todo fue real. Lo sé, dijo Rafael, su propia voz quebrándose. Me llevó un tiempo ver eso a través de la rabia, pero mirando hacia atrás ahora lo veo. Veo cada momento en que fuiste genuina, cada vez que te preocupaste, cada instante en que fuiste tú misma. Rafael, déjame terminar, por favor, pidió él. Cometiste un error. Un error grande, sí, pero fue un error nacido de la desesperación, no de la malicia. Y después de ese error inicial, demostraste cada día que merecías estar allí. Fuiste la mejor secretaria que he tenido, sí, pero más que eso, fuiste lo mejor que me ha pasado. Mariana sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento tanto. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿lo harías diferente?, preguntó Rafael. ¿Honestamente? Mariana pensó cuidadosamente. Me gustaría decir que sí, pero si soy honesta. Mi madre se estaba muriendo, no teníamos dinero, estaba desesperada. Quizás haría lo mismo, pero contaría la verdad antes, mucho antes, porque el peso de esa mentira me destruyó por dentro, especialmente cuando empecé a sentir algo por ti. Rafael extendió la mano sobre la mesa, vacilante. Mariana la miró, luego lentamente puso su mano sobre la de él. El contacto fue eléctrico, familiar, como volver a casa. «No sé si podemos volver a lo que éramos antes», dijo Rafael honestamente, «porque la confianza se rompió, y eso lleva tiempo reconstruirlo. Pero sé que quiero intentarlo. Quiero conocer a la verdadera Mariana Ferreira, no a la secretaria asumiendo el papel de otra persona, sino a ti, quien realmente eres». «¿Por qué?», preguntó Mariana con la voz temblorosa. «¿Por qué me darías una segunda oportunidad después de todo?». Rafael sonrió tristemente. «Porque en los últimos 3 meses he aprendido algo importante. He aprendido que la perfección es un mito, que la gente comete errores, a veces grandes, y que lo que realmente importa no es no equivocarse nunca, sino cómo manejas tus fallos, cómo creces a partir de ellos. Y tú, Mariana, incluso antes de ser descubierta, estabas cargando con esa culpa, estabas planeando contar la verdad. Paulo me lo contó». Mariana asintió. Iba a contarlo, ese día. Incluso antes de que Paulo me confrontara, había decidido que no podía vivir más con esa mentira, principalmente porque dudó. «¿Por qué?», la animó Rafael. «Porque me enamoré de ti, y no había futuro para algo construido sobre una mentira». El corazón de Rafael se apretó. «Yo también me enamoré de ti. Intenté negarlo, intenté borrar esos sentimientos, pero no pude. Estás en cada uno de mis pensamientos, Mariana, y no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿y si? Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó ella, la esperanza comenzando a brillar en sus ojos por primera vez. «Ahora empezamos de nuevo, de la manera correcta, no como jefe y secretaria, no con mentiras ni pretensiones. Solo Rafael y Mariana, 2 personas conociéndose, construyendo algo real sobre una base de honestidad». Mariana sonrió a través de las lágrimas. «Me gustaría mucho eso». «Genial. Entonces aquí va. Mi nombre es Rafael Almeida. Tengo 36 años. Soy CEO de una empresa, trabajo demasiado y, según me han dicho, soy difícil de tratar. Pero estoy tratando de ser mejor. Y me gustaría mucho conocerla mejor, señorita». Mariana se rió, esa risa genuina que él tanto había echado de menos. «Mariana Ferreira, 25 años, administradora, actualmente trabajando en contabilidad. He cometido errores grandes, pero estoy aprendiendo de ellos, y me encantaría conocerlo mejor también, señor Almeida». Se sonrieron el uno al otro, y en ese momento,
Ambos supieron que tenían un largo camino por delante. Habría desafíos, momentos de duda, trabajo duro para reconstruir la confianza. Pero por primera vez en 3 meses, ambos sintieron esperanza. Porque a veces el amor merece una segunda oportunidad, y a veces nuestros peores errores nos llevan a nuestros mayores aciertos. Su historia no era perfecta, pero era real. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartirla con quienes también creen en el poder del perdón y de las segundas oportunidades. ¿Alguna vez has cometido un error que pensaste que era imperdonable? ¿O has perdonado a alguien que te hirió profundamente? Cuéntanos tu historia en los comentarios. A veces, compartir nuestras experiencias ayuda a otros a encontrar fuerza y esperanza. Suscríbete al canal para más historias emocionantes que nos hacen reflexionar sobre el amor, el perdón y los nuevos comienzos, porque todos merecemos la oportunidad de aprender de nuestros errores y construir algo verdadero, incluso cuando el principio no fue perfecto. Hasta la próxima historia.